Dios les bendiga, mis hermanos. Dios me les guarde grandemente. Que la paz de Cristo sea con ustedes en este hermoso día de hoy. Hoy el tema va a ser muy interesante. El tema que le puse es: yo declaro, yo decreto, y todo lo que yo hable por mi boca, Dios lo tiene que cumplir. Ese es el tema. Yo sé que es muy conocido por ustedes, pero va a ser de mucha bendición. Y vamos a enfatizar de cómo tiene que ser la fe cuando alguien dice: Dios, yo oro por una persona para que se sane. ¿Cómo tiene que ser la fe? Pero hoy en día la fe es muy diferente. Lo que está pasando hoy en día es que nuestras administraciones se basan en animar a las personas, darle ánimo a las personas. Mira que Dios va a hacer algo grande en ti. Dios te va a llevar muy lejos. Mira, yo veo esto en ti. Yo lo decreto, lo declaro. Darle ánimo, motivación, mensajes de motivación. Pero eso no es el Evangelio. No es el Evangelio. Vamos a ir a la base central, a Hechos 3, del 3 al 6. Y vamos a leer diciendo de la siguiente manera. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le dieran limosna. Pedro y Juan, fijándose en los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les detuvo, estando atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo le doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ok. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Vamos a levantarnos, ok. Vamos a edificar el cuerpo de Cristo. Vamos a edificar el cuerpo de Cristo en el nombre de Jesús. La fe de Pedro, escuchen bien, la fe de Pedro y Juan en el griego es pistis. Pistis significa convicción, número 1, convicción, número 2, persuasión, fe en una promesa por parte de Dios. Juan y Pedro fueron persuadidos y convencidos en que Dios quería que ese hombre se levantara. Permíteme un momentito, no me has entendido. Escúcheme bien. Juan y Pedro, en la intervención que hicieron con ese hombre ciego y cojo de la puerta de la hermosa, ¿verdad? de la iglesia de la puerta de la hermosa, la palabra fe en el griego es pistis. Primero, significa fe en Dios, creer en Dios, obviamente, pero tener una convicción, tener una seguridad, tener una persuasión, convencerse de lo que Dios está hablando. Estoy seguro de lo que Dios habló. Estoy seguro que Dios habló esto. Ahora, no es como muchas veces pasa, que hay mensajes de motivación, mensajes: yo decreto, yo declaro, yo esto, y Dios tiene que hacerlo o lo va a hacer. Y si no lo hace, si Dios no lo hace, pues entonces es culpa tuya. Tú no tuviste fe. Eso no es el Evangelio. Aquí Pedro y Juan tuvieron una fe de que fueron persuadidos, fueron convencidos. Dios los convenció a ellos de que ese hombre va a ser sanado, va a ser, sus ojos físicos van a ver, y a causa de que sus ojos físicos va a ver, ese hombre va a ver también espiritualmente que cree en Dios. No solamente sus ojos físicos, sino que va a creer en Dios. Ahora, hay un verbo que se llama eisakouo.
De la misma palabra pistis, también hay un verbo que sale eisakowo, así, se lo voy a poner en la pantalla del móvil para que lo vean. Entonces, tiene un significado específico que significa eis, viene de una palabra también eis, que significa oír y obedecer. Oír, porque estoy tratando de extraer y sacar lo que está revelando la palabra fe a través de Juan y Pedro, esa fe que ellos tuvieron primero en Dios. Creyeron en Dios y ellos estaban persuadidos y convencidos de lo que Dios le habló. Entonces yo estoy sacando esa extracción, extraer lo mejor posible de en qué se basa esa fe. Entonces, de la palabra eisa, kowo, que tiene un significado de eis, ¿ve? Significa oír y obedecer. Ahora, vamos ahora al paralítico. Versículo 5. Entonces el paralítico, estando atento, observando atento, prestando atención, porque cuando alguien está enfermo, tiene una necesidad, pero ve a alguien, escucha a alguien que le está hablando con firmeza y con seguridad, con convicción, eso se transmite al paralítico o a la persona que tenga necesidad. Por eso es que el paralítico dice en el versículo 5, estando el paralítico atento y mirando, esperando para recibir algo de ello, estuvo atento, esperando recibir algo de ello. Quiere decir que el paralítico estaba deseando tener algo de ello porque él estaba recibiendo como una fe, pero era de parte de Dios a través de Juan y de Pedro. Cuando un pastor, un ministro, ora por una persona, el pastor tiene que estar convencido de que realmente Dios va a hacer esa obra. Si el pastor, el evangelista, el maestro, el ministro, quien sea, el profeta, quien fuera, no está convencido, no cree o está convencido, persuadido de que lo que Dios ha hablado, no puede tampoco convencer al pecador o al que se va a convertir a Cristo o al que va a recibir alguna sanidad o una necesidad, de acuerdo a la necesidad que tenga. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que la fe de Juan y Pedro, que es pistis, y también otra palabra que es pisteus, el paralítico fue convencido por Dios y se levantó. ¿Qué es lo que hace que una persona no crea en Dios? ¿Qué es lo que provoca que una persona sea incrédula y no crea en Dios? De tantas cosas que hay que hablar, vamos a hablar 2 o 3 cositas. Primero, el primer factor, el rechazo. Yo no veo bien aquí. El rechazo que él o ella ha tenido, ejemplo, Bartimeo. ¿Te acuerdas de Bartimeo? Cuando Bartimeo le dijo a Jesús, Jesús venía de camino y Bartimeo dijo, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero habían aglomerado, estaban ajuntados un grupo de gente frente a Bartimeo y le decían a Bartimeo, cállate. ¿Por qué le decían cállate? Porque para ese grupo de personas Jesús era bien importante, pero para el grupo de personas Bartimeo, que estaba atrás, no era bien importante. Bartimeo para ese grupo de personas no era importante, era rechazado. Bartimeo, cállate, tú no eres bien importante, tú eres un ciego, cojo, eres ciego, estás apestoso, apesta, eres detestable, rechazable, cállate.
estamos esperando a alguien importante, porque yo me siento importante. Yo tengo fe en Jesús. Vaya, pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Evangelio según San Juan 9, 1 al 2. Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo 1 al 2. Ustedes saben esto. Habla de un hombre ciego de nacimiento. Sí, también. Un hombre ciego de nacimiento. Y los discípulos de Jesús le dijeron a Jesús. Los discípulos de Jesús le dijeron a Jesús. Este hombre, ¿verdad? ¿Quién pecó, Señor? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Él o sus padres. Entonces la respuesta de Jesús fue: no es que pecó él o sus padres, ni hi ni ha, ni tampoco hi ni tampoco ha, sino es que para que mi poder se manifieste en él y otras personas crean también en mí crean. ¿Ve? Ahora, esto es bien importante, porque otro factor de las personas que no creen, primero, el primer factor de las personas que no creen es el rechazo. Cállate, Bartimeo, cállate. Las personas que se sienten rechazadas, abandonadas, desprestigiadas, pierden la fe. Pierden la fe. Entonces eso es un factor que hace que la persona se sienta rechazada y se dé por vencido en no decirle a Dios que me sane o me salve o me restaure. Porque se ha sentido vituperada, rechazada, pierde la esperanza. Pierde la esperanza. La otra forma es: había un hombre ciego de nacimiento y los discípulos de Jesús le dijeron a Jesús: este hombre, Señor, ¿quién pecó? Él o sus padres. En otras palabras, hay personas que se sienten pecadores, aceptan a Cristo, pero se sienten pecadores. Tienen conciencia de pecado. Y la conciencia de pecado les hace saber a ellos que no se sienten dignos, ni valorados, ni estimados por Dios. Por lo tanto, pierden la fe en Dios. Pero vemos a un Juan, vemos a un Pedro, con la palabra fe en el griego, pistis, que es una fe en Dios, pero sobre todo persuasión, convencido. Estoy convencido de que lo que Dios me habló a mí, esto no es un juego, esto no es una charlatanería, juego, un vacilón. Lo que Dios me habló no es un mensaje que está por ahí, un mensaje por ahí de los comunes y corrientes, que son mensajes de motivación. Yo decreto, yo declaro. Y si tú tienes fe, te sana. ¿Se sanará? Yo no sé si se sana. Yo solamente declaro la palabra, decreto. Y Dios se encarga. ¿Se sanará? No me importa. Pero aquí la fe de Pedro y de Juan, pistis, una fe genuina, original, que estaban convencidos de que Dios me habló. Mira, varón, si Dios me habló a mí, yo sé que esa fe que Dios me imparte a mí, tú la vas a recibir. Por lo tanto, el pecador no va a estar con duda, porque Dios va a transmitir en mí la fe, y usted, para recibir la sanidad, la liberación, tú la vas a recibir también con fe, de la misma manera. Con persuasión, con convencimiento, con seguridad, con certeza, sin dudarla. ¿Ve la diferencia? Gloria a Dios. Entonces, en el Evangelio según San Juan 9, 1 y 2, cuando le dijeron cuando los discípulos le hicieron la pregunta a Jesús, y este hombre ciego, ¿qué pasó con él? ¿Hay pecado? Ese es otro factor que no ayuda a una persona a sanarse, porque hay gente que le siembran conciencia de pecado. Que eso es un demonio. Que tú tienes espíritus
generacionales para romper, hay que romper esas cadenas haciendo guerra espiritual. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Ves? Entonces, el sentirse rechazado con conciencia de pecado, eso es un factor que la persona se siente no acepto por Dios y pierde la fe y la esperanza. Lo que hace que el pecado o alguien, escuchen bien, lo que hace que el pecado o alguien enfermo no oiga y atienda el evangelio es los mensajes y las ministraciones de motivación. Como ejemplo, yo decreto, sin haber Dios hablado nada. Yo te quiero convencer a ti, yo te quiero apaciguar. En tu necesidad, yo te quiero apaciguar, tranquilo, relax, tranquilo. Pero Dios no ha hablado. Dios no ha hablado con los decretos. Y yo decreto, es lograr, escuchen bien, con los mensajes de esas ministraciones y las meditaciones de motivación, yo declaro sin haber Dios hablado, con el fin de consolar y darle esperanza al hombre. Déjame darle consuelo y esperanza al hombre o a la mujer o a quien sea porque está afligido. Pero Dios no me habló nada. A mí Dios no me ha dicho, ¿será que Dios me habló esto? Pero de todas maneras deja poner esto como si fuera el evangelio. Deja integrar esto como si fuera el evangelio. Yo decreto con el fin, con el destino de que la persona esté tranquilita, relax, en paz, tenga consuelo, no verla a ella o a él afligido, ¿verdad? Pero, ¿me hablaría Dios? ¿Dios me hablaría eso? No te ha hablado eso. No te ha hablado eso. Dice Pablo en Romanos 12:2. Romanos 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebe cuál sea la voluntad perfecta y agradable de Dios. No te conformes con la manera de cómo el mundo, la gente, aunque sean cristianos, no lo sean, ministren y te lleven una palabra. No te conformes. ¿Qué significa la palabra renovación? Renovación es un verbo griego que significa anakaino. Hacer nuevo. Significa hacer nuevo. La palabra ana significa atrás. Y la otra palabra que le sigue, kaino, significa nuevo. Un ejemplo, es decir, la vieja naturaleza, antes de conocer la verdad del evangelio, contradice lo que somos en Cristo. Ya somos nosotros santificados, somos justificados, ya no hay más condenación, ya somos salvos en Cristo por la fe. Entonces, Pablo nos está enseñando en concerniente a Romanos 12, versículo 2, ¿verdad? Y la palabra renovación, ¿verdad? Que muchas veces la carne contradice la verdad del evangelio y dice, tú no estás sano, tú no estás restaurado, tú necesitas hacer obra. Mira que te puedes perder. Eso lo que provoca es que la persona pierda la fe. La renovación por el entendimiento significa sacar la manera antigua que antes habíamos pensado y cambiar nuestro viejo pensamiento a un pensamiento positivo, agradable, que tú entiendas, que el entendimiento sepa que usted ya no es igual que antes. Dios te sigue amando igual. Cuidadito. ¿Quién pecó, Señor? Él o los padres.
Tú tienes un pecado guardadito, escondidito. Tú estás mal con Dios. Tienes que sacar eso. Porque Dios a ti te ve justo y te ve santo, te quiere sanar. Pero los pensamientos a veces no los renovamos, actualizamos a la fe de Dios. Por eso es que Pablo dice en 1 de Corintios 15:10. 1 de Corintios 15:10, diciendo Pablo: lo que yo soy, lo soy por la gracia de Cristo. Lo que yo soy, lo que yo soy en Cristo, lo soy por Cristo. No lo soy por el pastor, no lo soy por el profeta, no lo soy porque aquel me dice que tú eres así, así, así. Lo que yo soy, el valor espiritual, la identidad tuya, no se basa en lo que diga el profeta o lo que diga aquel o aquel, sino en lo que Cristo ya logró en la cruz del Calvario a través de la fe y la sangre de Cristo. ¿Entiendes? Ejemplo. Ya usted no es un pecador, un borrachón, un adúltero, un ladrón, un mentiroso, un delincuente. Vamos a pasar a Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguno, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Mira cómo dice Pablo: todo lo que es verdadero, el evangelio es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, puro, amable. Pablo está haciendo aquí énfasis a la obra de Cristo. En eso tú deberías de poner tu fe y pensar. Ya tú eres un santificado, ya tú eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron ya. Yo no soy el mismo pecador de antes. Pablo quiere decir con renovación de vuestra mente, queriendo decir que tú dejes el viejo pensamiento, la línea de pensamiento que tú tenías antes, o la manera como te enseñaron a ti a pensar antes. Tú eres una porquería, no vas a poder progresar, estás fracasado. Esos son para gente grande, ¿verdad? Como lo hicieron con Bartimeo. Bartimeo, cállate. Bartimeo, cállate. Tú eres un ciego, eres un cojo, eres un pobre, miserable. No eres nada. Cállate, Bartimeo, que nosotros estamos esperando a alguien importante. Dios no quiere que tú pienses con una mente pobre, miserable, porque el evangelio de Cristo es poder de Dios. Por lo tanto, las palabras y las ministraciones de motivación, yo decreto, yo declaro, eso no sirve, porque eso es para motivar al hombre, motivarlo, darle un poquito de consuelo, de paz, pero no necesariamente Dios está hablando. Pedro y Juan, presten atención. Pedro y Juan fueron convencidos de que Dios le habló y le dijo: ora por él, porque yo lo voy a sanar. Ahí vemos la palabra griega pistis, convicción, persuasión, fe en la promesa de Dios. Entonces la otra palabra, eisakouo, eis del verbo eis, significa oír y obedecer. El cojo obedeció, oyó la palabra del Señor. Entonces, ¿qué significado significa esto? Que cuando hay un ministro que está convencido de que Dios le habló, eso provoca que el cojo, el débil en la fe, el que está falto de fe, también se transmita la fe y reciba la salvación o la sanidad. Pero nuestras ministraciones hoy en día se basan: yo declaro, yo decreto, y Dios no ha hablado la palabra esa. Solamente con el fin y el motivo, con el fin de consolar y darle esperanza al hombre. Pero no es porque Dios ha hablado. Y si el hombre no se sana, le echan la culpa. Es por tu culpa, porque no tuviste fe. Hermano, afírmate al evangelio.
Si Dios te dijo tú eres salvo, eres salvo. Si Dios te dijo que tú vas a ser sanado, tú vas a ser sanado. Nuestra sanidad hoy en día mayormente empieza en sanar el hombre interior. Sanar el hombre interior, tu espíritu, en que tú estés cimentado en que ya tú eres salvo, en que ya Dios te ve justo. No sea como los discípulos le dijeron a Jesús, ¿quién pecó? Para sembrar una semilla de duda, de sembrar una semilla de que tú eres un pecador. No podemos sembrar una semilla a la gente de que tú eres culpable, un pecador. Tenemos que impartir fe por encima, porque nuestra salvación y nuestra gracia fue por encima a nuestras debilidades. Así ministramos a otro, con convicción de que él o ella va a recibir, y no es dudando de que ella o él va a recibir algo. Porque cuando Dios nos escogió, nos seleccionó, Dios no se puso a quejarse. Dios te escogió en la condición como tú estabas. Así, para perfeccionarte. Por eso Pablo dice en Filipenses 1:6, estoy persuadido, convencido de que la obra que Dios empezó en mí y en los demás, en los que creyeron, Dios la va a perfeccionar. Este hombre cojo recibió la misma certeza y seguridad que Dios le habló. El cojo también sintió que Dios le estaba hablando también. Bien importante. Impartir a las personas, si Dios te habló, Él lo va a sentir. Pero esa palabra decir, deja yo decretar, hablar, hacer declaraciones. Yo no sé si Dios me habló. Si Dios me habló, pues hermano, Dios le bendiga. Yo siento algo. Si Dios habló, Él lo va a cumplir. Pero si Dios no habló, no lo cumple. No, eso no es de Dios. Así no se ministra. Ministraciones que uno siente. Hermano, yo siento algo. Si Dios habló, Dios lo va a cumplir. Si Dios no habló, no. Tenemos que estar persuadidos, pistis, fe, convicción de que Dios habló. Si Dios habló, lo va a cumplir. Pero la palabra esa de ministraciones, si Dios me habló, hermano, Dios lo va a cumplir. Si Dios no me habló, no lo va a cumplir, así que entiéndalo. Yo voy a decretar. No consueles a nadie así. No lo consueles si Dios no habló. No consueles a nadie si Dios no habló. Procura si Dios habló con seguridad para que el cojo, la persona en necesidad, tengan convicción y crea en Dios. No crea en ti, crea en Él. Haz que tu fe, que la fe de Dios sea para Dios. Haz que el cojo, el enfermo, el necesitado, crea en Dios, no es en ti. Dios te bendiga. Que la paz de Cristo sea contigo hoy y siempre en el nombre de Jesús. Shalom Haverim. Shalom Alejem. Que la paz de Cristo sea con usted. Bendecido.